Bueno, damos gracias a Dios por un encuentro más. Este curso se titula Paternidad Responsable y tiene el propósito de enseñarnos o mostrarnos los diferentes métodos bíblicos que podemos aplicar en la educación y superación y entrenamiento de nuestros hijos en este tremendo reto que es llevarlo desde pequeñitos a hombres de bien, hombres o mujeres de bien en la sociedad. Digo que es un reto porque uno puede encontrar diferentes libros, diferentes métodos, diferentes formas, pero también puede encontrar que algunos de esos métodos o formas no van a estar funcionando para nosotros. Y uno dice, ¿qué estoy pasando? Se siente como un poquito frustrado uno, sobre todo cuando llega la etapa de la adolescencia, algunas otras etapas como por ejemplo los 7 años que tienen ciertas crisis también. En fin, la crianza de nuestros hijos es un tremendo reto y necesitamos buscar el auxilio de Dios. Este curso pretende aferrarse a la Biblia, a los métodos bíblicos de la educación. Es decir, que algunos de ellos, como por ejemplo este, no lo van a encontrar muy publicado, muy contextualizado por todas las mismas presiones sociales que hemos vivido y que tiene también un impacto en la educación. Así que le invito a orar para pedirle al Señor que Él nos esté capacitando para este proceso. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu dirección. Te agradecemos tanto, Señor, que tú nos llenes con tu amor y con tu bendición y que nos colmes, oh Dios, de sabiduría. Necesitamos mucho tu sabiduría, Señor, para poder guiar y entrenar a nuestros hijos. Ayúdanos en todo y estamos en tus manos para que tú nos ayudes en este caminar en tu palabra. En el nombre de Dios oramos. Amén. Adoptando los métodos bíblicos y el método del castigo, y por eso decía que este no es un método muy popular, porque de hecho a nuestros hijos les enseñan en la escuela que si son golpeados o son castigados por los hijos, ellos consideran que ha sido algo que ha pasado o sobrepasado esos límites, les enseñan a llamar al 911 y a ustedes puede ser perder la custodia de los hijos y demás. Cuando hablamos del castigo, no estamos haciendo referencia a usar métodos que vayan a destruir a nuestros hijos y que vayan a dañar su físico, sus emociones, y que lo vayan a convertir en alguien con miedo, con trauma. Estamos hablando de un castigo que tiene un castigo físico. Estamos hablando del castigo físico, específicamente de la vara, es el que queremos compartir hoy. Pero hablando de la vara, es decir, en qué medida o en qué forma la vamos a estar ejecutando y cómo vamos a tener ciertos límites a la hora de hacerlo. Por lo tanto, el mundo de las ideas que hoy vivimos, este humanismo que filosóficamente que atravesamos, tiene esa idea de que todo está fluyendo y que nos estamos desarrollando y que vamos hacia un progreso tremendo y que sería como muy de una etapa muy antigua el hecho de estar castigando corporalmente a los hijos en ese sentido. Las ideas tienen, como dice aquí la diapositiva, tienen su periodo de popularidad y también su periodo de rechazo. En algún momento en el cual era importante el castigo corporal y hacía una serie de métodos y formas que a veces yo creo que eran dañinos, eran contraproducentes. Era ese énfasis en un castigo corporal que más bien dañaba la autoestima del niño. Pero ahora estamos en otro proceso, que sería la ausencia de castigo corporal, que lleva al niño de igual manera a vivir una vida con una absoluta manera de hacer lo que le plazca, sin que tenga ningún tipo de límite o frontera, o que cuando haga o ejecute alguno de sus actos no tenga nada que lo lleve al límite o que lo lleve nuevamente al plano de la corrección. Como una combinación de colores, el mundo viene y va en ese proceso de decoración. Hoy es una filosofía la que funciona, hoy es un sistema educativo el que funciona, mañana hay otro más moderno, pasado hay otro más actual, y el mundo va en ese peregrinaje, en ese
show, pudiéramos decir, de ilustración, pero que no va a ninguna parte en ese contexto. La vara que estamos hablando en este tipo de estudio, como una forma de castigo, no es el método más popular en la actualidad. No es el método más popular. El humanismo imperante dice que de hecho obvia la vara, que no se debe golpear al niño, que no se debe someter a un castigo corporal, que cada una de esas cosas van a generar un impacto muy negativo en los hijos y demás. ¿Qué nos dice la Biblia? Es lo que precisamente queremos comenzar a descubrir en este encuentro. Vivimos en esta era de derechos humanos, que no digo que sean malos, ¿no? Lo que digo es que cada cosa tiene que tener sus límites o su frontera. Imagínate que vivamos una sociedad donde no existe ningún tipo de ley y que cada cual pueda hacer lo que bien le plazca. Entonces sería esto una anarquía, sería un caos. Imagínense que alguien dijera, no, lo más importante es que cuando haya esos aires fuertes de esta época del año, porque usted vaya a la playa, que nade con libertad. Eso es lo más importante. Se ahogarían muchísimas personas. Por eso es importante que levantar esas señales rojas que indican que hay peligro, para que la persona sea consciente de ese derecho. Ese proceso de la dignidad hace que parezca un poquito barbárico en estas épocas, entonces estar sometiendo a los hijos a un castigo físico, o usar el castigo físico como un sistema de corrección. Nos hemos vuelto sensibles a un potencial abuso. Y es que es cierto, es probable que algunos padres usen de manera inapropiada el castigo corporal. O que si lo sacamos del contexto, y después lo vamos a ver en las diapositivas más adelante en el estudio, lo sacamos del contexto en qué momento está el castigo corporal. Vamos a mirar los textos bíblicos desde qué ángulo, desde qué manera lo defienden o indican que se debe implementar. Pero si lo miramos y somos sensibles a ese sistema del abuso, entonces el castigo corporal parece que sería algo que va a dañar la autoestima, la vida de nuestros hijos y demás. Y no queremos tampoco que los padres sientan que tienen el derecho de golpear a sus hijos. Es decir, que bueno, yo soy tu papá, yo tengo el derecho, sin que tú hayas hecho nada o que no me des ningún tipo de violación, yo tengo el derecho de golpearte, porque sencillamente soy tu padre. No es tan al extremo, y lo vamos a ver dentro de estas funciones bíblicas. Hoy la comunicación basada en la integridad y el respeto mutuo es una de las ideas más populares. Pero tiene que haber una diferencia en el hogar entre los padres y los hijos. Porque si no, si todos vamos a estar a la par, entonces imagínense que su hijo pequeño vaya a tener un rol de dignidad y de respeto en el hogar y vaya a poder usar la corriente eléctrica o los toma corriente de una manera como él considere adecuado. ¿A dónde está su conocimiento para esos fines? Se va a dañar. Entonces, si él persiste en llevar adelante esa idea, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué frontera le vamos a estar colocando en ese sentido? Y es lo que queremos ver. ¿Cuál es entonces la naturaleza de las necesidades más básicas del niño? ¿Cuál es su naturaleza? Dicen algunos que los niños nacen moralmente neutros, es decir, que el niño no es ni bueno ni malo. Contrario a lo que dice la Biblia dice que todos somos pecadores y desde que uno nace tiene esa tendencia al mal. Usted toma a un niño, por ejemplo, y lo habitúa a que usted se para en la cuna y usted lo va a cargar para dormirlo, y siempre que usted se para al lado de la cuna, él va a querer que usted haga lo mismo, lo saque de ese lugar y lo cargue o lo demás. Si usted lo educa en que él se puede dormir solito y que usted le puede dar algunos golpecitos para que él, acurrucarlo y demás, para que él se duerma, entonces él va a aprender eso. Pero él va a intentar siempre llorar un poquito a ver si él vuelve a eso que desde pequeñito él sabe que es provechoso. Entonces, lo que queremos decir con esto es que el niño no nace neutro.
el niño siempre va a intentar buscar una frontera hasta donde él puede llegar, que es lo que se conoce como probar fuerza. Es decir, va a ver hasta dónde le van a permitir a él hacer, y cuando él logre crear algún tipo de vía. Por ejemplo, papá y mamá están discutiendo, pero yo veo que yo si me afilio a mamá, entonces ella me va a defender de papá, y uno dice, no, pero los niños no hacen eso. Sí lo hacen. Ellos comienzan a jugar un rol de, ellos son expertos quizás no son expertos en idioma, pero son expertos en leer rostro. Saben cuando papá está bravo, cuando mamá está brava, cuando ellos están molestos. Ellos saben mucho más. Algunos dicen que los niños saben más que la cucaracha. Es un dicho popular, pero es cierto. Es decir, los niños no son neutros. No nacen con esa bondad, con ese sentido de que ellos van a hacer todo bien. Si no, la Biblia se contradijera. Y la experiencia que miramos es exactamente, es todo lo contrario. Necesitamos entonces aplicar una dirección a su vida y una corrección. Necesitan, en otras palabras, disciplina e instrucción. Disciplina e instrucción. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Significa que su hijo o los niños están excluidos de esa afirmación bíblica. Significa que el corazón de ellos no es engañoso. Significa que ellos no van a manipular en el hogar. Significa que ellos, como son tan pequeñitos, no saben cómo sacar ventaja de una situación. Usted que es padre sabe con ejemplos bien gráficos de que sí. Ellos saben muy bien y saben hacerlo de la mejor manera. Con sutileza, pero ellos conocen de qué manera ellos pueden lograr estos aspectos. ¿Cuál es entonces la necesidad más importante de los niños? Los niños no nacen moral y éticamente neutros, no nacen. Usted tiene que encaminarlo y llevarlo a un sentido moral y a un sentido espiritual y a una conducta. Ese es el proceso de educación. Usted lo puede hacer por comunicación, usted lo puede hacer repetitivo, usted puede usar algunos de los métodos que ya hemos estado hablando aquí, pero uno de esos métodos también es la corrección física, el castigo corporal físico. Y quizás usted lo pueda implementar como el último recurso, pero sí tiene que estar en el arsenal de mecanismos que tiene usted para ejecutar. Y usted dice, bueno, ¿y eso va a dañar al niño? No, al contrario, lo va a librar en un futuro de cosas peores. Porque con usted, sin ira, sin tener, teniendo un propósito, una definición clara de por qué lo está haciendo, mostrándole al niño por qué usted está haciendo o está usted empleando el castigo corporal. Si usted logra llevarle a ese nivel, usted va a estar impidiendo que más adelante él se ocupe de cosas peores. Porque él va a estar tomando una dirección y va a estar entendiendo, a veces con castigo corporal, va a estar entendiendo de que lo que usted quiere realmente es lo mejor para él. Y por el camino o sendero que usted lo está encaminando, ese es el que necesita tomar. Claro, sabemos que al presente la disciplina o el castigo no es causa de gozo. ¿Usted lo han castigado alguna vez y usted estaba contento? Ay, qué bueno que me dieron con la chancleta, qué bueno que me dieron con una varita y demás, qué bueno que me pusieron un castigo de estar entaimado ahí, sentado en una silla. Ay, qué feliz estoy por eso. No, nadie se siente así. El castigo siempre va a tener una dosis que uno no va a entender, pero luego uno va a agradecer. Qué bueno que mis padres me castigaron y me enseñaron que esto era algo indebido o incorrecto que debía hacer. En otras palabras, el problema de su hijo no es un déficit de información. Es decir, no es que esté mal informado. Por eso decía que, como hemos tratado anteriormente, el método de la comunicación es un buen método. Pero tiene sus deficiencias, porque también estudiamos la rebeldía que hay dentro del corazón del niño. Y esa rebeldía va a hacer
o hace que la comunicación, por más que usted hable y hable y hable y hable, él por rebeldía se opone a lo que usted le está diciendo y quiere hacer lo que él entiende que es lo más correcto o lo mejor para su vida, pero que no lo es. Ese es el momento en el cual el castigo va a tener que jugar un rol, va a tener que jugar su parte. Y es que el problema de nuestros hijos es el pecado. Todos somos pecadores. No lo comprendemos hasta que no nos asomamos a la luz de la palabra. Y es seguro que sus hijos no tienen esa habilidad cuando son pequeños, incluso un poco más grandes, de asomarse a la luz de la palabra. Pero a la vez también el contexto en el cual ellos viven hacen que ellos se rebelen aún más, aún considerando de que eso está mal hecho. Pero de todas formas persisten en hacerlo. La corrección física entonces le va a llevar, le va a encauzar a que ellos entren en ese camino. Hay en el corazón del bebé más dulce, pues sencillamente ese sentido de destrucción eventual. Es decir, que ellos quieren un bebé muy dulce, muy tranquilo, pero va a estar mirando. Si usted le dice que no toque, por ejemplo, un búcaro que tiene usted muy hermoso en la sala, no toques eso porque es bonito. Él lo va a estar mirando a ver si usted le permite, y en la primera oportunidad que tenga lo va a destruir. Y entonces, ¿qué va a pasar después? Tiene que haber una corrección. O sea, alguna gente dice, no, hay que subir todo en alto para que el bebé pues corra libremente por la casa. Es que el mundo no es así. Así no es el mundo. Usted no puede andar libremente corriendo por el Tompay. No puede haber. Hay un límite de velocidad. Y cuando usted viola ese límite, ¿qué va a pasar? Lo van a multar. Y si usted dice que no, se pone molesto con el policía, ¿qué va a hacer? Lo va a arrestar. Y si usted persiste, ¿qué va a pasar? Lo van a encauzar, lo van a enjuiciar. Entonces, qué bueno es que haya un límite igual en el hogar para que el niño desde pequeño aprenda que hay ciertas reglas en la vida que no se pueden cruzar, ciertas fronteras que no puede pasar. Y si las pasa, van a traer consecuencias para su vida. Ese es el propósito entonces de la corrección. Es decir, la función de la vara en este contexto está dirigida a las necesidades dentro del niño. No son las desde afuera, donde usted le da comida, lo alimenta, lo viste, lo calza. Es su corazón. La vara va a tener un impacto sobre su corazón y sobre su pensamiento. Y este es el sentido en el cual lo debemos hacer. Es decir, que esta necesidad no se puede suplir con mera plática, con conversación. Ya hemos visto que un método educativo, y ya lo hemos estudiado, usted lo pueden mirar en la página de YouTube, el método de comunicación, muy importante, pero tiene su desventaja, y ya lo hemos analizado en otros momentos. Entonces tiene que haber un momento en el cual la vara tenga su función dentro del hogar. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 15, la necedad es parte del corazón. Miren qué interesante este proverbio. La necedad es parte del corazón. Es decir, que el corazón en sus diferentes partes, la necedad ocupa una de ellas. Es decir, está dentro del corazón. Y aquí el proverbio dice que el corazón juvenil, es decir, puede ser el niño, puede ser el joven, es decir, el corazón que está en formación. Y no me refiero al órgano, lógicamente no se refiere al órgano físico del corazón que se está formando o creciendo, desarrollándose en el niño, sino al pensamiento, las intenciones, los deseos del corazón que él está pues llevando. Dice, pero la vara de la disciplina lo corrige. Entonces, ¿hacia dónde apunta la vara? Hacia el corazón. Hacia el corazón. Es decir, ¿cuál es la función de acuerdo a este proverbio? Encauzar al niño. Es decir, no es dañarlo externamente, no es causarle un moretón, no es darle un golpe en una zona indebida, no es golpearlo con violencia o con ira. Nunca la Biblia nos manda a que esa sea la manera de implementar la vara. La vara tiene que ser con sumo cuidado, usted tiene que estar tranquilo, tiene que haberle explicado las razones por las cuales
usted va a ejecutar el castigo. Tiene que demostrarle que usted está también, pues, pudiéramos decir, incómodo en tener que hacer tal cosa, pero él también tiene que ver que usted lo va a hacer, a pesar de todo eso, esas explicaciones que usted le pueda haber concedido a él anteriormente. Es decir que, en otras palabras, esta insensatez le hace falta desaparecer del corazón del niño. ¿Cómo lo hace? La vara va a tener ese rol, va a tener esa función. Ahora, ¿significa que lo vamos a estar golpeando por todo? ¿Significa que siempre vamos a estar usando a la vara como una de las formas de disciplina? ¿O que la vara es la que va a estar enseñando? No, no. Es uno de los métodos y no va a ser el único método que va a estar utilizando. Así que por todas las cosas que el niño haga, va a haber un impacto, va a haber un golpe o no. Eso no es lo que nos dice la Biblia. De hecho, vamos a ver textos más adelante que nos definen cuáles son las fronteras y la manera correcta de implementar este castigo. A través de los proverbios, la insensatez, la necesidad, se usa para describir a una persona que no tiene a Dios. Que no tiene a Dios. Es decir, hay un sinfín de proverbios que nos hablan acerca del necio y su manera de comportamiento. Si este proverbio nos ha indicado que hay parte de esa necedad que está en el corazón de su hijo y que usted la va a estar sacando o la va a estar curando con corrección, con instrucción, con disciplina, y en este caso específico con vara, entonces es importante que usted se percate de que su educación tiene que tener una clave y una corrección clara. Es decir, y también es importante que estén los padres de acuerdo en ejecutar esta corrección, porque imagínense que uno que es de desacuerdo, entonces volvemos a lo que hablábamos hace un momento, el hijo va a percibir esa hendidura y por ahí se va a ir, y todos los golpes que usted dio fueron por gusto, no van a cumplir el efecto. Es bueno que papá y mamá luego vayan a la habitación, conversen, mira, yo creo que no debe ser de esa manera, pero no delante de él, para que no se percate que hay ningún tipo de fricción en el sistema educativo que él tiene por delante. El necio es aquel que no se somete a la autoridad. Ese es el necio. Usted no se somete a la autoridad, usted está mal. Usted es una persona antisocial. Ese es el término que se usa. Es una persona que no puede estar en sociedad porque no se somete a la autoridad de nadie. Es decir, usted considera de que usted es la autoridad y no es así. Si le permitimos a nuestros hijos que ellos cumplan o tengan ese rol dentro de la casa, cuando ellos salgan del contexto de la casa, van a creer que también es así. Y el mundo se va a encargar de demostrarle que está en un error. Es mejor que lo haga usted. Es mejor que lo haga usted, porque usted lo va a hacer con mucho más dulzura, con mucho más cuidado y con un sentido más claro para marcar positivamente su vida y no negativamente en ese sentido. El necio es aquel que se burla de los caminos de Dios. El necio carece de sabiduría. Y no es otra palabra, el principio de la sabiduría de cosas es el temor a Dios. Entonces, en otras palabras, el necio es aquel que carece de temor a Dios. Si usted facilita que su hijo siga creciendo sin temor a Dios, el primero que va a sufrir las consecuencias es usted. El primero que sufre las consecuencias es usted. Porque los padres siempre nos sentimos tan regocijados, tan privilegiados, con niños que estudian, que se preparan, que sean cariñosos, que sean educados, ya que lleguen a un lugar todo el mundo los ame, los quiera, que tengan que compartir, que sepan dialogar. ¿Dónde aprender eso? En el hogar. No hay otro sitio donde usted pueda transmitir esa enseñanza. Pero esa enseñanza muchas veces necesita de la corrección. Este es el estado natural de los niños, es de necedad. Es de necedad. Usted ve a los pequeños que hacen cada disparate y dice, ¿cómo es posible que se le ocurra eso? Se suben en una silla, se paran en la mesa, saltan en la cama. Usted dice, ¿pero cómo? ¡Qué peligro!
pero ellos están asumiendo un rol, un reto. Tiene que encauzar eso y la vara pues es algo interesante para hacerlo. ¿Qué va a usted permitir? Que se caigan y se den un golpe, se partan la cabeza, que se parten un hueso, o puede ser hasta más grave las consecuencias. ¿Va a usted permitir eso? El uso de la vara tiene entonces un impacto muy positivo para quitar esa necedad del niño. Puede ser que ya hemos dicho que sea imperceptible esta necedad que en la sonrisa de un bebé. Pero ¿cómo ese bebé va a ser necio, tan inteligente? Ay, este niño qué sabio es, qué tremendo. Sí, disfrute su niño, disfrute su alegría. Es una bendición. Dice, bienaventurado el que llena su aljaba de hijos, lo dice la palabra de Dios. Bienaventurado, pero corrija a su hijo, porque eso va a sacar ese componente negativo de su vida y en su lugar va a añadir persistencia, laboriosidad, tenacidad, sentido de lucha, y la vara tiene una función importante. Por lo tanto, el necio resiste la corrección, pero como padres tenemos que tener este proceso. El bebé no puede articular ni siquiera una conceptualización. Te dice, ¿qué es el agua? El niño no puede decir, no, está compuesto de H2O, no puede decir eso. Para nada, él no puede, pero él sí sabe tirarla en el piso. Y usted dice, no lo tire, y él sí sabe virarla, ¡pam! Y tirarla. Y usted se percata de que lo está haciendo a propósito. Ese es un sentido en el cual funciona la necedad. Y es un niño muy dulce y demás. Si usted permite esos eventos, que son, a veces yo digo que son hasta cómicos, porque uno también se divierte, ¿no? Uno que esté serio por delante, pero uno dice, qué tremendo, qué cosa se me ocurre. Y uno se ríe, no se le ocurre reírse delante de ellos. Es decir, usted mantenga la compostura, aunque usted disfrute esos momentos y los recuerde para el futuro. Pero usted tiene una tarea, un rol, una función. Y si usted falla en esa función o rol, ya hemos dicho que usted va a pagar las consecuencias. Pero no solamente usted, la sociedad y la vida misma va a ser muy tremendo. Si usted permite que esa necesidad eche raíces en el corazón de los niños, cuando llegue a la adolescencia, no hay nadie que lo pueda gobernar. Ya se le fue de las manos. Son los padres que dicen, ay, pero ya no sé qué hacer. No, es que ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Y si él llega a la mayoría de edad, de esa manera, entonces sí que la cosa se pone color de hormiga. Dios ha ordenado la vara para esta condición. Dios ha ordenado la vara para esta condición. El proceso de la corrección física arroja o saca la insensatez del corazón del niño. La confrontación con esa sensación inmediata e innegable de corrección física tiene el propósito de rendir al niño, no de darle golpes hasta que se desmaye. No, esa no es la idea que estoy queriendo usar. La idea es que con mucha dulzura y mucho cuidado, pero que tenga un impacto de que lo que le estamos indicando que no debe hacer, no lo haga. Que él tenga la certeza que eso no lo puede hacer. Y al hacerlo, pues va a tener consecuencias horrores. Dice Proverbios 23, versículos 13 y 14. No dejes de corregir al joven. Fíjense, no solamente nos manda a que hagamos corrección, sino que dice que no dejemos de hacerlo. No dejes de hacerlo. Por el contrario, si lo corrige, miren hasta dónde llega este versículo. Lo librarás de la muerte. Es decir, al aplicar la corrección, el impacto es tan extraordinario que lo va a estar librando de la muerte. Es decir, va a estar impidiendo que ocurran problemas mayores en un futuro lejano o cercano. Esos impactos que luego vemos que digo, y usted dice, pero ¿cómo yo me metí en esto? ¿Cómo mi hijo pudo hacer esto? Bueno, si en una falta de corrección, esa es una probabilidad, siempre es una probabilidad, pero en una falta o una ausencia de corrección va a ser más posible que estos eventos estén ocurriendo. Esto pone a la vara en su propio sitio. El uso de la vara no es cuestión de un padre enojado.
Es decir, es que yo estoy enojado, llegué a la casa molesto y está el niño saltando porque está jugando y tiene es su tiempo de juego y yo no quiero que juegue porque yo estoy cansado. Ese no es el propósito de la vara. No es cuando yo quiera, ni de la forma que yo quiera. Es que tiene que haber un orden en el hogar, una hora de descansar y que él, por ejemplo, esté violando esa hora de descansar. Pero no es que usted esté ahora bravo o molesto y dice, bueno, ya, yo soy aquí el que manda. Entonces, hágalo por mi vara o hágalo por mi método de castigo y lo pongo en cintura porque hoy, lunes, yo estoy cansado. Pero mañana, miércoles, es el partido de fútbol, que es mi partido de fútbol preferido, y yo voy a estar hasta las 12 de la noche y el niño no importa si eso no es educación. Es decir, no hay una sistematicidad ni un orden en lo que se está haciendo. Es decir, que la vara no es cuestión de un hijo enojado vertiendo su ira sobre un pequeño indefenso, que es lo que se alega en contra de la vara. Y es de hecho muchas veces que salen las noticias, que unos padres golpearon de una manera desproporcionada a los niños. Eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. Eso no es para nada el concepto bíblico que estamos queriendo, que queremos mostrar. Es decir, la vara es esa manera otorgada por Dios que tiene usted para corregir, pero no para destruir la vida del niño. Es decir, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué hace la vara para la corrección del niño? ¿Cómo funciona? Dice la palabra de Dios, la vara y la corrección dan sabiduría. Miren qué tremendo. La vara y la corrección dan sabiduría. Ven ustedes el uso de estas dos palabras que nos dice en esta porción bíblica. Dice vara y sabiduría. Estamos hablando específicamente de la vara en este encuentro, pero la corrección también se puede hacer por medio de comunicación, por medio de enseñanza, por medio de un modelaje propio de los mismos padres. Son más elementos, pero la vara está presente en ese proceso. Dan sabiduría, más el muchacho, miren ustedes, consentido. ¿Quién es mucho consentido? El que lo dejamos hacer lo que quiera, el que no tiene frontera, el que no tiene límite, el que come en el plato y no lo friega, el que tira la comida en el piso y no la recoge. Ese es el niño consentido. Decimos, este es el bebé de la casa, es que yo lo tuve ya cuando yo era tan mayor, o que yo soy el abuelo y yo le voy a permitir que él haga lo que quiera. Ese es el niño consentido. Dice, avergonzará a su madre. Y mire qué tremendo, no menciona al padre. Analice este concepto. Y es que en la sociedad en la cual se escribe esto, la madre se nutría también de ese hijo, ¿cómo podemos decir? De la imagen que ese hijo transmitía a la sociedad. Era una sociedad con otras características y eso es lo que está transmitiendo. Avergonzaría a su madre. Ahora, no quedan los padres, hay otros proverbios que dicen también, y el padre también iba a sufrir por causa del desvarío de ese hijo. Ahora, específicamente habla con relación a la madre. La vara y la corrección dan sabiduría. Es decir, no es para matarlo, no es para destruirlo, no es para golpearlo de manera indebida ni por cualquier lugar. Es para darle sabiduría. ¿Y la sabiduría dónde está? En el corazón. En el corazón. La vara entonces, como ya hemos venido citando, tiene un impacto directamente en el corazón de la criatura. Es decir, en el entendimiento, en el conocimiento, en el comportamiento del niño, en la disciplina con la cual él va a caminar por esta vida. La conexión de la vara con la sabiduría es de profunda importancia. De profunda importancia. ¿Quieres tener un hijo muy inteligente en la escuela, pero socialmente inadaptado? ¿A dónde está la alegría de esa crianza? ¿Dónde va a estar la cosecha que vas a tener en ese hijo? En ninguna parte. El niño que no se somete a la autoridad paternal va a estar actuando con insensatez. Actúa con insensatez. Y usted es responsable de eso. Usted es responsable de ese proceso. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hemos hablado un poquito de este proceso de disciplina, pero lo miramos en el texto bíblico. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Usted disciplina a sus hijos y no parece para nada que sea algo agradable. Dice, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz
para quienes han entrado por ella. Para quienes han... Después hablamos, ¿no? Después hablamos si quieres. Sí. Para quienes han entrado por ella. Es decir que, mira lo que hace. Produce ¿qué? Una cosecha de ¿qué? De justicia. De justicia. ¿Y de qué más? Mire, buscamos una paz y una tranquilidad tremenda. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Muchos textos de la palabra. Ay, yo quiero vivir en paz. Ay, yo quiero ser tranquilo. Ay, yo no quiero vivir estresado. Ah, ¿usted no quiere? Mire, aquí tiene el texto como nos dice. Es importante aplicar disciplina en el hogar. Esa disciplina te va a librar de muchos males más adelante. Eso es lo que el texto también nos está confirmando o nos está diciendo. La vara de la disciplina, aunque trae dolor, también trae una cosecha de justicia y de paz, de acuerdo a lo que el texto de Hebreos nos está diciendo. El niño cuyos padres usan la vara en el tiempo apropiado, aprenden a someterse a la autoridad. Aprenden a someterse a la autoridad. ¿Qué es la vara? La vara es un padre en fe hacia Dios y fidelidad hacia su hijo, que entiende la responsabilidad de usarla de manera cuidadosa. Fíjense, no es usar la vara de manera indiscriminada, de manera abusiva, no, es de manera cuidadosa, como una oportunidad para controlar el castigo y para subrayar la importancia que tiene para obedecer a Dios. De esta manera rescata al hijo de la continua insensatez y hasta de la muerte. Sí, va a tener un impacto muy importante. Todos los pasajes que hemos mencionado anteriormente, el uso de la vara está relacionado entre padres e hijos. El padre o los padres son los que ejecutan las disciplinas con el hijo. No está entonces habilitada para los maestros en la escuela. No está habilitada fuera de ese contexto para que todo el mundo vaya a estar usando la vara sobre el pequeño. Miren qué interesante. Esa conclusión nos puede ayudar. Usted es la persona que Dios ha traído, porque usted es la persona que más ama a ese niño. Entonces, usted es la persona autorizada, no otra persona. No otra persona. No hay ningún texto que nos hable que haya que estar el maestro en la iglesia. No. Dice que exclusivamente los padres. Cada uno de los textos. Si no, usted puede revisar nuevamente los textos y mirar que hablan exclusivamente de ellos. El mandato de disciplinar a tu hijo nos da permiso a los adultos para involucrarse en el castigo corporal del niño. Esto es para los padres. Así que no saquemos de contexto estos textos, porque es importante que lo apliquemos fielmente. Y este es uno de los problemas de corregir físicamente a los niños en la escuela. Cuando un maestro se encarga de corregir, el proceso se remueve del contexto que nos da la palabra de Dios. Ya no está aplicado en el mismo contexto, porque el maestro tiene muchos niños y no todos le van a caer igual, no todos tienen el mismo cariño. La Biblia habla o le da autoridad a los padres, pero no expande esa autoridad para todos los que están involucrados en el proceso educativo. Y esto es algo que debemos tener claro, pero usted tiene la autoridad, porque si usted no lo hace, más adelante usted va también a sufrir consecuencias. La corrección física debe ser entonces administrada exclusivamente por los padres. Son ellos los que deben administrar y deben saber cómo hacerlo. El uso de la vara es un acto de fe. Dios manda su uso y el padre que obedece o entiende perfectamente lo que Dios le ha mandado, da eso como una expresión de la sabiduría de Dios. Es decir, no estoy castigando al niño, sino que estoy llevándolo a los pies del Señor. Es decir, yo estoy aplicando con mucho amor, con mucha reverencia, este proceso que Dios me ha otorgado para mi hijo. Usted es la persona más cuidadosa y más capacitada para llevarlo adelante. Y de esa manera también su hijo queda protegido de que no sea cualquiera y de cualquier forma que vaya a estar ejecutando o llevando adelante el proceso de la vara. La vara es un acto de fidelidad hacia Dios. El padre se compromete con la tarea de reconocer la disciplina y la esperanza en el hijo, rechazando de una manera activa cualquier otra cosa. Es una expresión de compromiso. Y ya hemos hablado que los padres es también la vara un deber
pero que los padres deben saberla cómo administrar. Yo siempre recomiendo que es importante hablar con el muchacho y decirle, mira, estas son las reglas desde la casa. Cuando el niño viola esas reglas, son esas reglas, mira, ya habíamos hablado, este es el proceso de comunicación, que esto era de esta manera. Y delante de fulano, hiciste esto, hiciste lo otro, usted lo va a educar en base a lo que usted le ha documentado anteriormente. Y luego, si vemos que él está, usted corrige. Pero la corrección también puede ser con un número de golpes. Voy a decir, hay vamos a usar una varita, tampoco una cosa que vaya a dañarlo físicamente, porque parte del cuerpo. Se percata, no está usando usted una vara de manera agresiva. No está usted usando, la clase pasada un hermano me decía que él tenía una varita, lo tiene todavía y solamente tiene que usarla una vez con su hija. Porque la usaron una vez y ya ha sido suficiente. Usted le habla, le muestra, le dice lo que va a pasar y le da con su vara, pero no está haciendo usted con la fuerza, por ejemplo, que golpearon los soldados a Cristo. Usted no está usando un látigo para destruir su cuerpo, su ánimo. No es eso para nada lo que la Biblia nos está diciendo. Es decir, que el Padre es como un representante de Dios que está ejecutando su disciplina en esta tierra. La vara es también una misión de rescate. El niño le hace falta una corrección física. Si no se la damos, se va a alejar de su padre. Y también se va a alejar en desobediencia. Es importante que esa corrección lo mantenga en ese sentido. Es decir, que la vara está diseñada para corregir al niño y traerlo a los pies del Señor. El concepto de la vara no es el derecho de un temperamento desenfrenado. Es decir, no es que con cualquier ataque de rabia, en ninguna parte Dios le dice a los padres que tienen derecho de tener un arranque de odio hacia los niños. No, en ninguna parte. De hecho, dice lo contrario. Santiago, por ejemplo, capítulo 1, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar un castigo con vara si tenemos ira? Esos momentos que tiene usted. De hecho, si usted se siente con ira porque su hijo se ha rebelado o ha roto algo que es de mucho valor, yo le animo a esperar un poco antes de ejecutar el castigo. Relájese, espere un poco, no lo haga con esa furor que hay en su interior, porque ahí no obra la justicia de Dios. Espere, que siempre hay tiempo para... No lo deje pasar, pero espere que usted esté más sosegado, más tranquilo, para entonces ejecutar ese proceso de la disciplina. Dice la Biblia, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, porque esto lo es correcto. Es decir que no tenemos ningún derecho de ejecutar una disciplina más allá de la frontera, porque nuestros hijos son del Señor. Son un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero tenemos la autoridad para educar y construir una vida. No tenemos ningún tipo de autoridad para, de manera inapropiada, usar una vara y destruir la vida de un niño. No, ese no es para nada el concepto. El padre que amedrenta a su hijo físicamente seguramente lo va a provocar a ira. Y eso está mal. El concepto bíblico de la vara no es la forma para que los padres desahoguen su frustración con los hijos. Si estás frustrado, tengo que darle unos golpes de mucho para que finalmente entiendan. No es para nada eso. La vara, por el contrario, es un método para traer justicia, paz y para, sobre todas las cosas, sacar la necedad del corazón de su hijo y traerlo a los pies de Cristo. Y también, no es el único método, es uno de los métodos. Es decir, no todas las enseñanzas tienen que estar usando la vara. Es decir, que hay ciertos preámbulos anteriores, como la comunicación, la corrección, la enseñanza, que están previos al uso de la vara. La vara viene a ser como uno de esos ingredientes, pero no es el único, repito. O sea, es importante tener este equilibrio, pero también tiene que estar existente cuando sea necesario para poder rescatar a su hijo del error y también para que usted como padre cumpla su función para este proceso de educación con su hijo y también para que su hijo sea un hombre de bien en el mañana. Así que de esta manera finalizamos este capítulo que tiene que ver
con el método bíblico del castigo. Y le invitamos para la próxima semana para que de igual manera usted pueda ser parte de estas instrucciones con un tópico diferente. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias, oh Dios, por aquellos que de igual manera no pudieron participar hoy, pero que en otras ocasiones lo hacen. Oh Padre, aquellos que están en línea y también nos están escuchando, glorifícate en sus vidas y ayúdanos, oh Dios, a ser sabios en aplicar la vara, pero también, oh Dios, a aplicarla en la medida y en la manera en la cual tú nos instruyes que debamos hacerlo, Señor. En el nombre de Dios oramos. Amén. Bendición.